Hola, un saludo para todas las personas que me siguen, que deben de ser 2 o 3, entre quienes por supuesto yo no me incluyo. Hoy voy a leer un cuento largo y como no es suficientemente, si no tienen ustedes suficiente con escucharme durante durante una hora o más va a durar el cuento, pues voy a añadir además yo verborrea al principio y al final de la lectura, porque últimamente no puedo aguantarme las ganas de hablar sola en voz alta y voy a intentar controlarme un poco leyendo sola en voz alta. El cuento que vamos a leer es de Henry James, un escritor inmenso, impresionante, que ha brillado tanto en novelas como en cuentos, aunque entre sus admiradores estaba, bueno, había muchos autores y autoras importantes. Uno de ellos fue Borges, y a Borges no le gustaba como novelista. De hecho, dijo literalmente que como novelista era mundano, más incoloro que otros. Bueno, esto no lo comparto, porque como novelista sobre todo ha dejado una novela impresionante que es Retrato de una dama. Y luego otras novelas largas también, como las bostonianas, pero sobre todo novelas cortas, que bueno, tal vez Borges las consideraba relatos largos. Otra vuelta de tuerca, por ejemplo, Los papeles de Aspern. Y en cualquier caso, como cuentista también era un cuentista de largo aliento, porque sus relatos solían ocupar mucho espacio. De hecho, su batalla era con los periódicos y las revistas que publicaban sus relatos, porque éstas le insistían a James que los acortase, que querían relatos que como mucho ocupasen, o sea, que como mucho estuviesen compuestos de 5.000 palabras, pero James acababa haciendo relatos de 14.000 palabras. Y él se resistía a eso, porque las revistas pues rechazaban y no querían publicar cosas tan largas. En fin, la historia se repite, no es nada nuevo quejarse por lo lento que parecen las cosas. Pero en realidad, pues a veces se requiere espacio y se requiere tiempo y lentitud para determinados relatos, determinadas obras de arte. Cada artificio requiere su tiempo y su espacio. Y es un poco perverso tratar de cercenarlo. Bueno, no voy a extenderme mucho en la introducción, aunque bueno, ya están viendo que yo hablo lento, así que bueno, pues si no me soportan es comprensible, así que ya dejen de escucharme o vayan directamente al minuto en el que empiezo el relato. Para presentar brevemente este relato y dar algunas pistas, solo diré que es una historia que habla sobre la venganza y sobre el fracaso. Y todo ello está envuelto en un fondo literario. La obra de Henry James es muy vasta, pero digamos que podemos distinguir entre dos grandes atmósferas o tonalidades en su producción,
Por un lado están las historias, los cuentos y las novelas cortas que tienen que ver con lo sobrenatural y con los fantasmas. Por ejemplo, la más conocida es Otra vuelta de tuerca, de la que se han hecho adaptaciones cinematográficas y que se ha publicado en numerosas traducciones también. Y luego hay otra vertiente que tiene más que ver con centrarse, bueno, incluso en los relatos de fantasmas se ve una especial atención por la psicología y por los sentimientos más viles y más virtuosos del ser humano. Pero luego hay otra vertiente que se libera y rechaza lo sobrenatural, es algo que no aparece, para centrarse entre los entresijos de las relaciones humanas y de los sentimientos más maliciosos y también más virtuosos del ser humano, ya sea de la alta burguesía, como se ve claramente en todo lo que piensan los personajes de Retrato de una dama, como, y esto sería otra gran temática dentro de la literatura de James, la que tiene que ver con la reflexión en torno a la creación literaria. Hay muchos textos, sobre todo cuentos, en los que se reflexiona sobre la propia creación artística y en concreto la literatura. Uno de los mejores, junto con el que voy a leer, a mi juicio, es El motivo en la alfombra, que creo que se suele traducir más bien por La figura de la alfombra, donde se habla de un secreto desconocido que todavía no ha sido revelado dentro de la obra de un autor ficticio. Y hay varios críticos que se agolpan para ver quién puede revelar ese secreto. Y bueno, no diré nada más, es un cuento impresionante. Y luego, dentro de esta categoría está, por supuesto, el relato que voy a leer ahora. Y hay otro, para terminar, voy a poner 3 ejemplos. La figura en la alfombra, la humillación de los Northmore, que es el que voy a leer ahora. Creo que no lo he dicho todavía, pero bueno, de todas formas estará en el título de este vídeo podcast o yo que sé qué es esto. Y hay otro tercer cuento que me gustaría mencionar, aunque hay otros donde también se reflexiona sobre la creación literaria. Hay otro en el que precisamente se combinan lo fantasmagórico y la reflexión sobre la literatura, que se llama La verdadera actitud correcta. Y es un cuento donde un escritor llega a la casa en la que ha vivido un escritor amigo suyo sobre el que iba a escribir una biografía. Y el cuento es esos primeros intentos de ordenar los papeles de el difunto escritor que acaba de fallecer y la relación que se crea entre ese biógrafo, la viuda del escritor, los papeles y la información que va a ir recabando para terminar de escribir empezar y terminar una biografía. Todo ello combinado con una presencia fantasmagórica, que es la presencia de el escritor que acaba de morir. En fin, textos muy recomendables y que a mí me deslumbran. Voy a empezar ya a leer. Lo último que me gustaría decir es
un dato curioso porque este relato que voy a leer, en un momento dado aparece la cuestión de publicar textos de manera póstuma y en concreto publicar la correspondencia de un autor. Es curioso porque ya al final de su vida, más o menos en la etapa en la que debió de escribir este relato, porque este relato forma parte ya de la última década de su vida y de su producción. Y más o menos en la época en la que debía de haber escrito este relato, Henry James quemó toda su correspondencia. Algo curioso que luego, cuando descubran este relato, pues va a resonar en ustedes. Bien, sin más ya voy a leer. Cuando murió Lord Northmore, la mayoría de las alusiones públicas al hecho tuvieron un tono entre pomposo y apenado. Había fallecido una gran figura política. Se había apagado en mitad de su carrera, una luminaria de nuestro tiempo. Un hombre de suma utilidad había encontrado un final prematuro, aunque había cumplido ya, en buena medida, un magnífico papel. Su nota de grandeza resonaba, en pocas palabras, con fuerza propia, y la imagen del finado se prestaba con facilidad a las figuras retóricas y florituras que conforman la poesía de la prensa diaria. Los periódicos y sus lectores cumplieron por partes iguales con su deber. Lo hicieron de manera pulcra y remarcable, aunque con mano quizá algo brusca y expeditiva, pues acompañaron como se debe al coche fúnebre, pero después, al ver que el tema se había agotado, pasaron al siguiente asunto en su lista. Lord Northmore había sido una de esas personas de las que no había casi nada que decir, salvo la monotonía de su éxito. Este éxito había sido su profesión, su medio y también su fin, de modo que su carrera no admitía otra descripción y no merecía ni toleraba otro análisis. De la política, de la literatura, de la tierra, de sus malos modales y de sus graves errores, de una mujer demacrada y tonta, de 2 hijos extravagantes y 4 hijas sosas, había sacado Lord Northmore el máximo provecho, como lo hubiese obtenido de cualquier otra cosa. Existía en él algo profundo que le permitía conseguirlo todo, y su viejo amigo Warren Hope, la persona que mejor lo había conocido en líneas generales, nunca había llegado a averiguar, aunque más no fuera por curiosidad, dónde residía esa clave. Se trataba de un secreto que este competidor, claramente rezagado, no había podido desentrañar para su satisfacción intelectual ni para su uso imitativo. La noche previa a las exequias de Lord Northmore, Warren Hope le dijo a su esposa, después de pasar un rato reflexionando en silencio: «¡Demonios! Tengo que verlo. Tengo que ir al funeral». En un primer momento, la esposa de Hope miró a su marido con callada inquietud. «Estoy perdiendo la paciencia contigo. Estás mucho más enfermo de lo que él haya estado nunca». «Bueno, mientras eso no signifique que no puedo ir a los funerales de otros». «Significa que me desquicias con esa caballerosidad tan exagerada y con tu insistente negativa a cuidar tus propios intereses. Has pasado 30 años sacrificando todo por él, una y otra vez. Creo que en tu situación podrías quedar absuelto de este gran sacrificio. De lo contrario, acaso sea el último sacrificio de tu vida». En efecto, ella parecía haber perdido la paciencia. «¿Irás al entierro con este clima, a pesar de cómo te trató él?», añadió. «Querida, su modo de tratarme», repuso Hope, «es un invento de tu imaginación, un invento de tu lealtad apasionada, de tu preciosa lealtad, quiero decir,
hacia mí. Por supuesto, contestó ella. Te dejo tener alguna lealtad hacia él. Bueno, fue después de todo uno de mis primeros amigos y no me siento tan mal, así que iré. Quiero hacer lo que corresponde. La verdad es que él y yo nunca nos distanciamos. Siempre estuvimos juntos. Muy cierto, se rió ella con amargura. Él ha sido siempre muy cuidadoso. Nunca reconoció tu valía, pero nunca te dejó tranquilo. Lo mantenías a flote, él te mantenía hundido. Te usó, te exprimió hasta la última gota y fuiste el único que después, con tu increíble idealismo y tu incorregible modestia, se preguntó cómo había hecho semejante tonto para llegar tan alto. Llegó tan alto porque tú lo llevabas a cuestas. De ingenuo que eres, les preguntas a los demás cuál es el secreto de su éxito. Y los demás son tan imbéciles que tampoco tienen la menor idea. Tú has sido el secreto de su éxito. Y tú eres el mío, querida, exclamó su marido, abrazándola, con una risa resignada. Al día siguiente, Warren Hope acudió en un coche especial para el entierro de su amigo, que tuvo lugar en la propiedad del gran hombre, en la iglesia del gran hombre. Concurrió a solas, mejor dicho, como parte de una asamblea numerosa y distinguida, la flor innata de esa unánime demostración social. Su mujer no quiso acompañarlo, pese a que se quedaba intranquila si él no estaba. La señora Hope pasó las horas nerviosa, atenta al estado del tiempo y temerosa del frío. Deambuló de una habitación a otra, deteniéndose distraídamente junto a las aburridas ventanas, y llegó a pensar en varias cosas antes de que él volviera. Fue como si, mientras él asistía al entierro del gran hombre, ella, a solas, en el reducido hogar donde habían compartido tantos años, hubiese contemplado una tumba abierta. La señora Hope sepultó allí con sus manos débiles el duro pasado, todos los sueños compartidos y ahora muertos, todas las cenizas acumuladas, la pompa que rodeaba la muerte de Lord Northmore, le hacía sentir más que nunca que de los dos hombres no había sido Warren quien había obtenido algún beneficio. Él había sido siempre lo que continuaba siendo, el individuo más inteligente y más trabajador que ella hubiese conocido. Pero a sus 57 años, ¿qué poseía, como suele decir la gente, fuera de un talento desperdiciado, una salud en ruinas y una renta miserable? Lo que le hacía ver estas cosas era la fácil comparación con la grandeza ahora póstuma que exhibía el dichoso rival de su esposo. Había visto siempre a los Northmore como una versión feliz de su monótono matrimonio. Los dos amigos, tras salir de la universidad, habían dado sus primeros pasos codo a codo, y hablando superficialmente, con un bagaje muy parecido de educación, ambición y oportunidades. Habían arrancado en un mismo punto y habían deseado las mismas cosas, pero deseándolas de forma muy distinta. El muerto las había deseado de tal modo que las había conseguido y había obtenido, además, con el título de nobleza, otras cosas que Warren no había deseado nunca. No había más que decir en tal sentido. No había más, y sin embargo, en la sombría y extraña soledad de esas horas, ella reflexionó mucho más de lo que podría yo contar. Todo se resumía a esto. En algún lado y de alguna manera se había producido un error. Era Warren quien tendría que haber triunfado.
Sin embargo, ahora ella era la única persona en el mundo que lo sabía, porque la otra se había llevado ese conocimiento a la tumba. Allí sentada, expectante, en la grisura de su pequeña casa londinense, tuvo la certeza de que una extraña complicidad había surgido entre ellos tres. Warren había estado siempre al corriente de todo y con su talento innato para la indiferencia no le había dado importancia a su caso. John Northmore lo sabía también y muchos años antes se lo había contado a ella. Tenía una razón de más, pues no la creía estúpida, para adivinar lo que ella pensaba de ese asunto. Ahora ella revivía el pasado, parecía estar allí a su alcance. John Northmore había sido el primero de los dos en conocerla, y un grueso fajo de sus cartas de amor sobrevivía como testigo de cuánto había deseado casarse con ella. Él le había presentado a Warren Hope por casualidad y porque compartían habitación y no podía evitarlo. Era lo único que Northmore había hecho por ellos dos. Analizando mejor lo ocurrido, ella se decía ahora que Northmore tal vez había estimado que aquello lo eximía de hacer algo más. 6 meses después, ella aceptó a Warren por la misma razón por la que había rechazado a su amigo, porque confiaba en su futuro. A partir de ese momento, creía ella, John Northmore no había cejado en sus esfuerzos por demostrarle que había cometido un error. Sin embargo, gracias a Dios, ella nunca le había dado a entender algo así. Warren Hope volvió a su casa resfriado y su mujer lo llevó directamente a acostarse. Durante una semana, mientras ella se mantenía cerca de él, se miraron en silencio. Pronto dejaron atrás el punto en el que hubiera sido tolerable que ella le dijese: «Te lo advertí». Desde luego, no resultaba una novedad que a su difunto amigo nunca le hubiera costado mucho aprovecharse de él. No obstante, era un exceso que le hiciera pagar con su vida. A semejante extremo había llegado. Todo quedaba muy claro ahora, todo había estado claro desde el principio. Esa noche se declaró una congestión pulmonar y al día siguiente, con un nudo en el corazón, la señora vio llegar una neumonía. Sumado esto a lo anterior, era más de lo que ellos dos podían soportar. Warren sucumbió 10 días más tarde. A pesar del maravilloso amor que sentía por él, la señora Hope notó que su esposo se rendía serenamente y que eso formaba parte de la sublime indiferencia en la cual había florecido la desafortunada historia entre ella y él. Su fuerza serena, su pasión nunca había encontrado alivio en las palabras simples y secretas que ella solía dedicarle a su marido. Warren era tan orgulloso y refinado y flexible que un pequeño error significaba para él algo peor que un fracaso. Warren había abierto las puertas de par en par, había arrojado la toalla, como suele decirse, se había entretenido viendo qué le quitaba el mundo voraz. Y el mundo le había quitado todo. 2. Después de la muerte de Warren, ella vio que el nombre de su marido estaba escrito en el agua. ¿Qué había dejado tras de él? Solo la había dejado a ella, con su gris desolación, su solitaria piedad, su rebeldía dolorosa y sin descanso. A veces, cuando un hombre moría, la muerte hacía por él lo que no había hecho la vida. Ciertas personas, después de un tiempo, descubrían a ese hombre, lo señalaban, lo reivindicaban.
Sin embargo, la noticia del fallecimiento de Warren Hope no pareció despertar la conciencia del mundo. Nada era más doloroso para su viuda que el modo banal en que se hablaba de él. Recibió bastantes cartas llegado el momento, porque desde luego su marido había cosechado muchas simpatías. Los periódicos lo mencionaron en abundancia y de un modo perfectamente estúpido. Los 3 o 4 círculos a los que pertenecía, fuesen eruditos o no, emitieron comunicados de pésame y condolencia. 3 o 4 colegas de los cuales él solía burlarse balbucearon unos elogios. Ella habría preferido cualquier cosa a ese consenso general con el que se cumplieron las formalidades necesarias. 2 o 3 tontos solemnes de los círculos administrativos escribieron para decirle que tenía que estar contenta por la unanimidad de los homenajes, dando a entender que sería absurdo no estarlo. Entretanto, ella sentía que habría sido mejor una total indiferencia. Si algo no podía tolerar, era que tratasen a su finado esposo como una celebridad menor. Warren Hope era en las finanzas, en las altas esferas de la política, en la historia de la filosofía, un espléndido genio incomprendido, o no era nada. No se trataba, el cielo no lo permitía, de una simple figura destacada. En cualquier caso, las aguas se cerraron sobre él como sobre Lord Northmore, lo cual, con el paso del tiempo, a ella le resultó muy difícil de aceptar. A una semana de su muerte, sin una hora de prórroga, Warren había ido a parar al fondo de un cesto de papeles, como un viejo documento, barrido del lugar, como esos restos que se limpian y se arrojan a la basura. ¿Dónde estaba la diferencia si cada uno tenía un final parecido? Salvo que, en el caso de Warren, esto más bien marcó un comienzo. Durante los 6 primeros meses, ella se preguntó qué podía hacer y la mayor parte del tiempo tuvo la sensación de que caminaba junto a un río veloz que arrastraba hacia el mar un objeto amado. Su instinto la empujaba a mantenerse a su lado, a no perderlo de vista, a correr por la orilla y a adelantarse para llegar a cierto punto donde estirar los brazos, asirlo y salvarlo. No obstante, el objeto seguía flotando en la corriente. Ella lo mantenía a la vista porque el río era largo, pero no ofrecía ninguna posibilidad de rescate. Ella corría, vigilaba, llevaba a cuestas su gran miedo. Entretanto, al acortarse la distancia hasta el mar, el cauce crecía visiblemente. Tendría que apresurarse si deseaba actuar. Examinó sus papeles, resolvió sus cajones. Al menos podía hacer esas cosas. Sin embargo, existían dificultades y el caso era tan especial que ella se perdió en un laberinto y dudó de su capacidad. Los 2 o 3 amigos a quienes pidió consejo se mostraron tibios o incluso fríos. Los editores, cuando los sondeó, sobre todo la editorial que había dado al mundo los 3 o 4 libros más importantes de él, no manifestaron ningún entusiasmo por una compilación de sus despojos literarios. Solo entonces se enteró de lo mal que habían funcionado esos 3 o 4 libros de Warren. Él se lo había ocultado, como le había ocultado otras cosas que le hubiesen causado dolor. Manejar sus manuscritos y sus notas implicaba encontrarse a cada paso en un inmenso páramo, tras las huellas solitarias de un alma escrupulosa. Al fin tuvo que aceptarlo. Era por ella misma, para su propio consuelo, que seguía a Warren.
El trabajo de este último, falto de estímulos e interrumpido, carecía de una forma definitiva. No había nada que ofrecer, salvo fragmentos de fragmentos. Al mismo tiempo que admitía esto último, sintió que abandonaba a su esposo, que lo dejaba morir por segunda vez. Ese hecho coincidió con otro, y los dos mezclaron su amargura. Recibió de Lady Northmore unas líneas donde le anunciaba su deseo de recopilar y publicar las cartas de su difunto marido, tan numerosas y tan interesantes, e invitaba a la señora Hope, como indudable depositaria, a enriquecer el proyecto con las cartas dirigidas a Warren. Aquello sorprendió de varias maneras. ¿Toda esa farsa sobre la grandeza de Lord Northmore no había terminado ya? Le erigían una especie de mausoleo ahora que ella había renunciado a obtener el reconocimiento para el pobre Warren. ¿Todo tenía que empezar otra vez? Las comparaciones, los contrastes, las conclusiones tan odiosamente a favor del otro. ¿Era esto un asunto urdido con inteligencia para poner a Northmore en el centro, bajo la luz, y dejar a los demás en la sombra? ¿Cartas? ¿Había escrito John Northmore 3 líneas que tuvieran, a esa altura, la más mínima importancia? ¿A quién se le podía ocurrir semejante publicación? ¿Qué caprichoso patrocinio editorial habría obtenido la familia? Ella no lo sabía, por supuesto, pero la sorprendía que hubiese ese material. Entonces, tras reflexionar, concluyó que habría colas de editores mientras la estrella de Northmore siguiera brillando. ¿Por qué no sacar provecho tras su muerte de esas cartas que habían sido tan provechosas en vida? Tal como estaban, ya habían sido redituables. Ahora tendría un mayor éxito. La señora Hope volvió a pensar en las ricas y desordenadas reliquias de su marido, en esos bloques sueltos de mármol que solo podían estar allí donde habían caído. Después lanzó uno de sus hondos y frecuentes suspiros y releyó el mensaje de Lady Northmore. La señora Hope nunca había pensado en las cartas de él a Warren, conservadas o no. Las que Lord Northmore le había escrito a ella estaban bien guardadas y sabía dónde encontrarlas, pero Lady Northmore se había abstenido de pedirlas. ¿O acaso ignorase su existencia? Pertenecían además a una etapa previa, así se la podía llamar, en la carrera de ese gran hombre, anterior a la grandeza, que era el mismísimo tema del volumen. Anterior sobre todo a Lady Northmore. El grueso fajo descolorido estaba donde la señora Hope lo había guardado durante años. A día de hoy, ella era incapaz de explicar por qué lo había conservado y por qué no le había dicho nunca a Warren que lo conservaba, si bien él estaba al corriente de aquel temprano episodio. Este detalle la absolvía de hablarle de las cartas a Lady Northmore, quien con certeza también conocía dicho episodio. Lo raro era, en cualquier caso, que guardar esos documentos no hubiese sido accidental. Había obedecido a un oscuro instinto, a un vago cálculo. ¿Qué cálculo? No conseguía explicarlo. Simplemente había sentido en el fondo de su conciencia que ese fajo sin destruir representaba una suerte de garantía. ¿Para quién o para qué? Tal vez pudiese averiguarlo, aunque nada, creía ella, le haría tocar o releer esas cartas. No lo haría por nada en el mundo.
Aunque no había revisado todavía esos receptáculos donde se acumulaban las cartas que Warren había conservado, dudaba de que hubiera allí alguna de Lord Northmore. ¿Por qué él las habría guardado? Hasta ella tenía más motivos. Se suponía de pronto que Lord Northmore poseía un buen estilo epistolar, o existía alguna razón para que esas cartas no hubiesen terminado en el cesto de papeles o en el fuego. Warren había vivido bajo un diluvio de documentos, pero ¿acaso los considerara un aporte a la historia contemporánea? De todos modos, resultaba obvio que no había guardado muchos papeles. Empezó a buscar en armarios, en cajas, en cajones todavía sin revisar, y se llevó varias sorpresas, tanto por lo que su marido había conservado como por lo que no. Cada palabra procedente de ella estaba allí, cada nota que ella le había escrito en ocasión de alguna ausencia, y por suerte, cada una de las notas que en tales ocasiones había recibido como respuesta de él. Sí, al menos estaba completa la correspondencia entre ellos dos. Y también iba apareciendo poco a poco, completa de una parte, la de Lord Northmore. Resultaba obvio que su marido no había sacrificado por ninguna conveniencia pasajera la sobreabundancia de esas cartas. Había conservado hasta el último papel, y ella no podía ocultarse que estaba, apenas sabía por qué, un tanto decepcionada. Había tenido la esperanza, aunque algo vaga, de escribirle a Lady Northmore, que lamentablemente tras una búsqueda exhaustiva no había hallado nada de nada. En cambio, encontró todo. Actuó a conciencia. Exploró hasta el final y una de las mesas terminó casi crujiendo bajo el peso de los frutos de su búsqueda. Todo indicaba, además, que las cartas habían sido guardadas con esmero, más o menos clasificadas. Podía entregárselas a la familia en perfecto orden. Comprobó por última vez que nada se le hubiera pasado por alto, y después, fatigada e irritada, se dispuso a contestar algo muy diferente a lo que había planeado. Frente al papel, sin embargo, descubrió que no podía escribir la nota, y para no estar más tiempo a solas ante los documentos amontonados sobre la mesa, salió enseguida de la habitación. A última hora, justo antes de irse a la cama, regresó casi esperanzada de que se hubiera producido algún feliz milagro, algo que aliviase su repugnancia. No podía ser, por arte de magia, que su hallazgo fuese un error, que las cartas no estuvieran allí o que fueran de otra persona. No, ahí estaban, y al alzar la vela encendida, la pila de documentos sobre la mesa se irguió, insolente. Entonces, pobre mujer, tuvo un momento de tentación. Fue un momento oscuro y absurdo. Solo podría añadirse que se trató de algo extremo. Miró la mesa y se imaginó escribiendo con perfecta impunidad. Estimada Lady Northmore, he buscado por todas partes y no he podido encontrar nada. Resulta evidente que mi marido destruyó todo antes de morir. Lo siento mucho. Me habría encantado ayudarla. Sinceramente suya. Al día siguiente, no tendría más que eliminar en secreto y en forma resuelta la pila de cartas. Esas palabras quedarían como un relato incuestionable. ¿Para qué le serviría hacerlo? Para que el pobre Warren
resultase un poco menos utilizado, menos engañado. Eso aliviaría su ánimo. En suma, la tentación era real, pero también sintió después de un rato, eran reales otras cosas. A medianoche se sentó a escribir la carta. Estimada Lady Northmore, me complace comunicarle que he encontrado muchos documentos. Mi marido parece haber tenido el cuidado de guardarlo todo. Dejo a su disposición un buen fajo si acaso quiere enviar a alguien a buscarlo. Es para mí una alegría colaborar con su tarea. Afectuosamente suya. Salió a la calle, como estaba, y echó la carta al buzón más cercano. Al mediodía siguiente, para su alivio, la mesa había quedado vacía. Lady Northmore había mandado a un servidor de confianza, su mayordomo, con un coche de 4 ruedas y una gran caja de laca. 3. Siguieron 12 meses de anuncios y rumores. Las noticias le llegaban a ella de todas partes, y por momentos creyó que el aire no contenía casi ninguna otra cosa. En una primera fase, después del mensaje de Lady Northmore, se había lanzado urbi et orbi un pedido oficial, una circular reproducida, aplaudida y comentada en todos los periódicos, exhortando a quienes poseían cartas a que las remitieran sin demora a la familia. La familia, para ser justos, recompensaba el sacrificio con generosidad. Si es que informar al mundo de los rápidos avances del libro equivalía a una recompensa. El material resultó más copioso de lo pensado. Se comentaba que los inminentes volúmenes resultarían interesantes y quienes habían tenido el honor de vislumbrar su contenido auguraban un placer sin precedentes. Las cartas echarían luz sobre ciertas facetas del autor, hasta entonces insospechadas. Lady Northmore, profundamente agradecida por los favores, se permitió renovar el pedido. Tras la primera respuesta, muy satisfactoria, creía que era posible buscar algún último tesoro. Con el paso del tiempo, la señora Hope veía cada vez a menos gente, para que ella no oyera decir que les habían pedido cartas a tal o cual. La conversación del mundillo londinense pareció reducida por un tiempo a esa clase de preguntas y respuestas. ¿Te las han pedido? Sí, por supuesto, hace meses. ¿Y a ti? Toda la ciudad contribuía, y lo más sorprendente era que a cada solicitud le siguiese una respuesta afirmativa. Había bastado con activar un resorte para que salieran disparadas millones de cartas. La señora Hope razonaba que a ese ritmo no alcanzarían ni 10 volúmenes para compilarlas todas. Pensaba mucho, no hacía más que pensar, y por extraño que parezca a primera vista, la inevitable consecuencia fue un principio de duda. Parecía posible, ante tal unanimidad, que ella se hubiese equivocado. La reputación del gran difunto, para la opinión general, era entonces inmaculada. No había tenido él la culpa, sino ella, pobre tonta, todavía agobiada por la falibilidad del ser. Él había sido un gigante y las cartas serían la prueba triunfal. Ella no había hecho más que echarles una ojeada a los sobres de las cartas que había entregado, pero se sentía preparada para cualquier cosa, y estaba el noble testimonio ante el cual ella cerraba los ojos de la actitud de Warren. La actitud de los demás no era otra, y suspiró
al notar que Warren estaba, por única vez en su vida, del lado de la opinión general. Tenía en claro que la había doblegado su obsesión, pero cuando el libro compilado por Lady Northmore asomó en el horizonte, corría el mes de enero y se lo anunciaba para marzo, su pulso se aceleró de tal modo que empezó a pasar despierta la mayor parte de las largas noches. En una de esas vigilias, de pronto en la fría oscuridad, sintió el roce del primer pensamiento que en muchos meses no le causaba dolor. La hizo saltar de la cama con una felicidad nueva. Su impaciencia creció al máximo en ese instante. A duras penas pudo esperar al día para ponerse en acción. La idea consistía, ni más ni menos, en reunir y dar a luz cuanto antes las cartas de su héroe. Sí, ella publicaría las cartas de su propio marido. Alabado sea el Señor. Y ni siquiera se molestó en preguntarse por qué no había tenido antes esa idea. Había esperado mucho tiempo, pero quizá fuese natural que con los ojos sellados por las lágrimas y el corazón oprimido por la injusticia, no hubiera vislumbrado el remedio. Pensaba en eso como un remedio, aunque le hubiese resultado incómodo darle un nombre público al mal que sufría. Sin duda no podía hablar de ello, y así de pronto el bálsamo empezó a actuar. Muy pronto se equilibrarían los dos lazos de la balanza. Pasó aquel día releyendo las viejas cartas que conservaba de él, y aunque eran demasiado íntimas y sagradas para que se las incluyera en el proyecto, inflaron sus velas y alentaron su audacia. Por supuesto, como en sus años de casados no habían vivido ningún largo momento de separación, ella había conocido mejor a otras personas en términos epistolares. Aun así, aquellas reliquias conformaban una colección muy numerosa y daban un testimonio fiel de su inimitable talento. Él sí que era, al menos, un buen autor de cartas, natural, ocurrente, variado, vigoroso. Recorría toda esa gama con mano ligera y resuelta. Tenía una fuerza serena. Sí, una fuerza serena. Todo lo vinculado con Warren le hacía a ella pensar en eso. Las cartas más numerosas eran, desde luego, las más antiguas, incluidas las de su etapa de noviazgo, tan abundantes y ricas, tan intensas y maravillosas, que a ella casi le causaba dolor someterse a la dosis ordinaria de pudor conyugal. Desde luego, existían la discreción, las buenas costumbres y el buen gusto, pero estaba dispuesta a darles la espalda. Si varias páginas resultaban muy íntimas para publicar, casi todas las restantes resultaban tan valiosas que no se las podía esconder. Quizá después de su propia muerte, se dijo ella, y no sólo la animó la dichosa idea de que partirían en libertad al mismo tiempo, ella y ese tesoro, sino que además la impulsó a prometerse que tomaría medidas en forma inmediata, que se dejaría abierto el terreno para que actuase esa justicia tan ansiada. Su gran recurso, de todos modos, serían los amigos, los colegas, los discípulos que le habían escrito a Warren durante años. Muchas de esas cartas nada notables que ella había encontrado en sus recientes pesquisas. Hizo una lista de estas personas y les escribió de inmediato. O en los casos en que habían fallecido, les escribió a sus viudas, a sus hijos, a sus representantes, reconociendo en esa tarea
la huella inspiradora y no desagradable de Lady Northmore. Precisamente, la viuda de Northmore fue la primera persona a la que recurrió y lo hizo empleando sus mismos términos, reproduciendo el pedido de esta dama, que recordaba palabra por palabra. Luego esperó, pero no tuvo que esperar mucho. Estimada señora Hope, he buscado por todas partes y no he podido encontrar nada. Resulta evidente que mi marido destruyó todo antes de morir. Lo siento mucho. Me habría encantado ayudarla. Sinceramente suya. Eso fue todo lo que escribió Lady Northmore, sin dignarse a agradecer la ayuda que había recibido. De todos modos, incluso en el primer sofoco de estupor y amargura, nuestra amiga advirtió el llamativo parecido formal entre esa nota y la que ella nunca había escrito. La señora Northmore le respondía como ella, en el mismo caso, y en su único momento de maldad, había soñado responder. Sin embargo, la respuesta no acababa allí. Llegaría aún, día tras día, de todas las otras fuentes a las que había enviado su pedido, y día tras día el estupor y la amargura aumentaron para ella, pues las respuestas constaban apenas de 3 líneas. Todo el mundo había buscado, pero había buscado en vano. A todos les habría encantado ayudar, pero se veían reducidos, igual que Lady Northmore, a lamentarlo mucho. Nadie encontraba absolutamente nada. Cabía inferir, en consecuencia, que nada se había conservado. Algunos de los informes fueron más rápidos que otros, pero todos respondieron a su tiempo. Y el asunto duró 1 mes, al término del cual la pobre mujer, abatida, aceptó su situación y volvió el rostro a la pared. Allí pasó día tras día, sin atender a nada, solo sintiendo y cuidando su herida. Era una herida especialmente cruel, porque la había tomado de improviso. Desde que había pensado en su remedio, no había conocido un instante de duda, y todo había parecido sencillo y hermoso. La extrañeza del desenlace resultaba aún mayor que el dolor. Vaya mundo pour rire, ese mundo en el que las cartas de John Northmore se clasificaban y etiquetaban para la posteridad y las de Warren Hope acababan en chimeneas. La medida o el sentido de las cosas no hacían más que dejarlo a uno indiferente y sin palabras. No había nada que hacer. El mundo estaba patas arriba. John Northmore era inmortal y Warren Hope parecía condenado para siempre. En cuanto a ella, estaba acabada, estaba vencida. Se quedó tumbada, encerrada, inmóvil, sin saber cuánto tiempo pasaba, hasta que al fin el gran ruido hizo que girase la cabeza. Se trataba del anuncio de la aparición de los volúmenes compilados por Lady Northmore. 4. Ese gran ruido, de hecho, llenó el aire y resonó en todos los periódicos. Los lectores se topaban con la gran noticia en primera plana y el libro estaba en todas partes, en grandes notas centrales o en reseñas. Las reseñas, para colmo, vio ella al pasar, rebosaban de citas de las cartas. Bastaba hojear 2 o 3 periódicos para hacerse una idea del entusiasmo que reinaba. La señora Hope, durante el desayuno, echó una mirada a los 2 o 3 que había mandado a comprar para ratificar los dichos del único que solía recibir.
Pero no pudo concentrarse. Se encontró con que no lograba afrontar el contraste entre el orgullo de los Northmore esa mañana y su propia humillación. Los periódicos acentuaban esto último. Los apartó y salió de su casa para apartarse de ellos, para no sentir su presencia. Tenía pretextos para estar en la calle. Era como si le hubiesen recomendado tomar una medicación, pero pudiese aplazar el momento de hacerlo. Llenó el tiempo como pudo. Compró en las tiendas cosas que no necesitaba y visitó a ciertos amigos con los que no se sentía a gusto. Casi todos sus amigos en aquel momento se encontraban en esa categoría y eligió para su visita los hogares que estaban exentos de culpa. Así habría dicho, de culpa en la sangrienta derrota de su marido. No podía exigirles la palabra a quienes habían contestado en tan malos términos a su reciente pedido. Al mismo tiempo, quienes no formaban parte de ese grupo resultaban, con certeza, indiferentes a la publicación de Lady Northmore. Si deseaba conseguir de ellos una dosis de piedad, debía tomar caminos indirectos. Almorzó en una pastelería, también tomó el té fuera y ya había caído el crepúsculo de marzo cuando volvió a su casa. Lo primero que vio entonces sobre la mesa del recibidor iluminado fue un paquete grande y bien envuelto. Supo así, antes de acercarse, que Lady Northmore le había enviado el libro. La encomienda había llegado. Le dijeron poco después de que ella se marchara, si no hubiese salido, podría haberse pasado el día leyendo eso. Comprendió entonces por qué un repentino instinto la había empujado a salir. La huida había sido una ayuda, sí. Lo mismo el contacto con la indiferencia general de la calle. Tendría ahora que afrontar, por fin, la realidad. La afrontó después de cenar, en su pequeño salón, tras desempaquetar los 2 volúmenes, correspondencia pública y privada del honorable, etcétera, etcétera, y estudiar con atención el gran escudo grabado en la cubierta color púrpura y los diversos retratos en el interior, tan abundantes que donde abriese se tropezaba con uno. Nunca se le había ocurrido que Lord Northmore se pasara la vida posando, pero allí estaba él, en todos los estilos, en todas sus etapas, y a esos retratos se sumaban imágenes de sus sucesivas residencias, cada una de ellas un poco más grandiosa que la anterior. Ella siempre había observado que en los retratos, fueran de gente conocida o ignota, los ojos parecían buscar y encontrar los suyos. John Northmore, sin embargo, miraba más allá, como si estuviera en el mismo salón que ella, pero no la reconociera, como si ignorara su vínculo. El efecto resultó tan curioso e intenso que al cabo de 10 minutos a la señora Hope le pareció que se sumergía en el texto como lo habría hecho una desconocida que hallara el libro por azar en una biblioteca. Aunque había tenido miedo de zambullirse allí, muy pronto se sintió, a decir verdad, completamente cautivada. Leyó hasta tarde e hizo tantas reflexiones y descubrimientos que no hubiese sabido de qué otro modo formularlo. Pasó de la perplejidad a la estupefacción. Casi todos los documentos que ella había donado aparecían en el libro. Antes de enviarlas había contado las cartas recibidas por Warren y ahora comprobaba que apenas una docena no se habían publicado, circunstancia que explicaba el envío de Lady Northmore. Buscó primero esas páginas y leyéndolas
vio que crecía su estupefacción. Aquello adoptó al principio una forma particular, un gran asombro ante la rara devoción de Warren. Su sorpresa había sido fuerte al comienzo, pero no era nada frente a su actual perplejidad. Las cartas destinadas a Warren constituían a los ojos de la familia Northmore la columna principal. Ahora bien, si la columna principal era tan débil, ¿qué pensar del resto de la edificación? Siguió leyendo al azar, con la sensación de que levantaba fiebre, temblaba, casi sin aliento. No deseaba emitir tan pronto una opinión, pero dondequiera que mirase, se topaba con el prodigio. Las cartas de Warren eran totalmente insustanciales y las otras completaban el volumen como podían, de modo que el libro era un desierto de arena y el resultado final causaba risa. Perdió la noción del tiempo mientras iba confirmando su percepción. Tanto es así que a eso de las 12, cuando la sirvienta abrió la puerta, reaccionó con un respingo, como hacen los culpables cuando otros los descubre. La muchacha había acudido simplemente a anunciarle que se retiraba a dormir, y ella, la señora de la casa, muy despierta y con los ojos avivados, le preguntó, luego de mirarla con desconcierto, ¿qué ha hecho usted con los periódicos? ¿Qué periódicos, señora? Todos los de esta mañana. No me diga que los ha tirado. Rápido, rápido, tráigalos de vuelta. La joven, por un extraño azar, no los había tirado a la basura. Enseguida apareció con ellos, muy bien doblados, y la señora Hope, después de despedirla con una bendición, supo en pocos minutos cómo estaban las cosas. La impresión que la lectura había suscitado en ella aparecía reflejada de modo solemne por la prensa. No se trataba, pues, de una impresión causada por los celos. Era el triunfo inesperado de su justicia. Los críticos mantenían cierto decoro, pero, francamente, si uno se fijaba bien, su estupor correspondía con el de ella. Lo que esa mañana había tomado por entusiasmo resultaba un gesto obligado, puramente formal, detrás del cual se escondía un impulso crítico. La pregunta estaba, si se quiere, planteada con delicadeza, pero aparecía en todos lados. ¿Qué había llevado a la familia de Lord Northmore a considerarlo un escritor de cartas? Pomposo, pesado, incoherente y oscuro, se las había ingeniado de un modo muy personal para ser tan torpe como tosco. ¿Quién había sido el principal responsable de esto? ¿Qué trasnochado consejo había confundido de modo tan lamentable a un grupo de personas carentes de juicio? Si hubiese habido menos cómplices para esta publicación, se habría supuesto que habían sido víctimas de unos embaucadores. Habían cometido, en cualquier caso, un error del que lo más misericordioso que podía decirse era que conmovía por su lealtad. Esas ideas no aparecían en las primeras planas de los periódicos, pero despuntaban entre líneas y pronto harían su camino. Las largas citas provocaban un ¿por qué? ¿Por qué? Así lo interpretaba la señora Hope. ¿Por qué sacar a la tamaña incapacidad para expresarse? ¿Por qué publicar pruebas por escrito de tal falta de inteligencia y tal fatuidad? La víctima de este error había sido, a su manera y en su momento, una persona útil y sobresaliente,
pero se podía haber aducido en forma más feliz casi cualquier otra evidencia al respecto. Mientras la señora Hope se paseaba por su salón a altas horas, se dijo que la rueda había completado su círculo. Había llegado por fin la justicia, aquel monumento que tanto la había ensombrecido, continuaba en pie, pero en menos de una semana sería el blanco de todo humorista, la burla de las personas más inteligentes de Londres. El extraño papel que desempeñaba allí su marido no dejó de sorprenderla esa noche, en sus sueños y en su vigilia. Pero tuvo una idea inspirada cuando al fin se levantó bastante tarde. Abrió los ojos, examinó esa idea y la acogió con la primera risa que en mucho tiempo había salido de sus labios. ¿Cómo no lo había adivinado? Warren, que parecía cumplir furtivamente el papel de guardián, lo había hecho a propósito. Había actuado con un plan y había saboreado de antemano un objetivo que ahora se cumplía. 5. Después de que los restantes órganos de la crítica, incluidos los salones de fumadores de los clubs, los pasillos de las cámaras, de los lores y las sobremesas de todas las cenas, expresaron sus reservas y dieron rienda suelta a su irreverencia, después de que los 2 pobres volúmenes fueron a parar sin remedio entre las novedades insuficientemente curiosas y prematuramente viejas, después de todo esto, la señora Hope sintió realmente la belleza de la oportunidad que se le ofrecía y la dulzura de la venganza. El éxito de su propio libro, que nadie habría imaginado inevitable, resultaría tan grande como el fracaso de Lady Northmore, cuyo libro todo el mundo había estado esperando. Releyó una y otra vez las cartas de su marido y se volvió a preguntar si la confianza con la cual ella las había conservado no se justificaba, pese a todo en medio de semejante crisis. El ingenio inglés, que había sido desacreditado con la revelación de pensamientos tan mediocres de un famoso personaje público, no exigía, pensándolo bien, un gesto redentor como la antología de unas obras maestras recopiladas con un sistema similar. Tener esas cartas entre las manos y quedarse así, sin utilizarlas, representaba un tormento que, según temía, era superior a sus fuerzas. Había algo, sin embargo, que ella podía hacer, algo no del todo liberador, desde luego, pero quizá adecuado, visto el estado de cosas. Sacó de su escondite de tantos años el fajo de cartas que John Northmore le había escrito, y releyéndolas a la luz de su posterior estilo, vio que colmaban la promesa de sus inimitables rasgos. Sintió que afianzarían la actual impresión y que por su calidad de inédit constituían un tesoro supremo. Pasó una semana terrible, ansiosa de darlas a conocer al público. Compuso mentalmente un prólogo breve, dulce, irónico, donde sostenía que la animaba un escrupuloso sentido del deber y que actuaba a la vista de los laureles cosechados con tanta demora. Habría dificultades, desde luego. Los documentos le pertenecían, pero se imaginaba a la familia aturdida, asustada, recelosa, como un perro con un sonajero en el rabo y listo para correr al primer ruido. Hacía falta consultar a la familia, suponía ella.
Si no, podían interponer una demanda. Con todo, de las dos opciones, la perspectiva de un escándalo vinculado a ese hombre que ella había rechazado le resultaba preferible a perderle el respeto al hombre con quien se había casado. La visión la envolvía y ella, mientras acariciaba el grueso fajo, no dejaba de evaluar la idea con una convicción alimentada por sus relecturas. Pidió consejos sobre las acciones que podían emprender los familiares de su antiguo amigo. Obtuvo muchos consejos y opiniones. Por cierto, volvió a salir, retomó antiguos lazos, reparó viejas rupturas, recuperó, como dijeron algunos, su lugar en la sociedad. En las semanas que siguieron a la humillación de los Northmore, la vieron en público como no ocurría desde hacía años. Visitó, en particular, a todos los que había excluido tras el fracaso de su petición. Muchas de esas personas, agentes involuntarios, habían colaborado con el libro de Lady Northmore. Estaba claro que habían actuado con toda su buena fe. Precavido o calculador, Warren se había beneficiado en forma sutil, pero a los otros no cabía adjudicarles tanta agudeza. Con respecto a los demás, ella consideraba, cuando los tenía enfrente que parecían tontos, se preguntó qué habrían estado pensando en los años previos, qué diablos tenían en la cabeza y dónde estaba su sentido común cuando quemaron las invaluables cartas de mi esposo y se aferraron a las de Lord Northmore como a una tabla de salvación. Ya ven de qué les ha servido. Sus pobres explicaciones y su imbecilidad resultaron otro bálsamo para su herida. De todos modos, dejó el bálsamo mayor para el final. Vería a Lady Northmore solo cuando hubiese agotado todos los demás consuelos. Ese sería el recurso supremo, como el tesoro que había en el grueso fajo. Finalmente fue a visitarla y, por una feliz casualidad, si una casualidad podía ser feliz en aquella casa, la recibieron. Permaneció media hora. Había otras personas allí, y al ponerse de pie para marcharse se sintió satisfecha. Había tomado lo que deseaba, había sondeado hasta el fondo lo que veía, solo que, de manera inesperada, la embargó algo más absoluto que la dura necesidad a la que obedecía o la venganza que había anhelado. Se había creído capaz de cualquier cosa menos de sentir piedad por esa gente, y sin embargo sintió de forma piadosa que todo se disolvía al cabo de 10 minutos. Le pareció en el acto que la familia había cambiado debido al tamaño de su desdicha, y vio a los grandiosos Northmore, ¿quién lo hubiera creído?, como seres débiles y chatos. No dijo ni oyó nada sobre los volúmenes publicados, y dejó que se desvaneciera la pregunta que llevaba preparada. De modo que al despedirse, cuando besó a su triste hermana de viudez, no lo hizo con el beso de Judas. Tenía la intención de preguntarle, como al pasar, si no creía que ella también debía editar un libro. Pero la renuncia con la que volvió a su hogar nació antes de retirarse de aquel salón. Ya en su casa no hizo al principio otra cosa que llorar por lo frecuente que es el fracaso y por lo extraña que es la vida. Las lágrimas la condujeron a reflexiones existenciales. En cuanto se agotó el llanto, sacó por última vez el grueso fajo descolorido y, sentada junto a un receptáculo que se empleaba a diario para la basura,
destruyó una por una las piezas de esa colección, donde cada elemento había sido una perla. Hizo pedazos las cartas de Lord Northmore. Ya nunca se sabría que habían sido atesoradas ni que habían sido sacrificadas. Y se sintió satisfecha de dejar así las cosas. Al día siguiente comenzó otra tarea. Buscó las cartas de su marido y se encargó de transcribirlas. Las copió con devoción, con ternura, y para lo que ahora se proponía no le pareció necesaria ninguna omisión. De allí hasta que fueran publicadas, meneó la cabeza, imaginando críticas remotas, como quien comprende y se resigna. Terminada la transcripción, la mandó componer a una imprenta, y después, tras recibir y corregir las pruebas, cuidando que se mantuviera el secreto, ordenó que imprimieran en un único ejemplar y que se deshicieran las planchas ante ella. Su anteúltima, o mejor dicho, su antepenúltima acción, consistió en archivar con gran esmero aquellas hojas, que descubrió con agrado formarían un volumen de 300 páginas. La siguiente consistió en añadir a su testamento la provisión de dinero necesaria para la publicación después de su muerte de ese volumen. La última fue abrazar la esperanza de que la muerte no tardase en llegar. Bueno, impresionante final para este cuento fascinante, magnífico. Este final que tiene esa tríada, esas 3 acciones. El número 3 es un número mágico en los relatos, algo que está muy presente en el folclore y en los cuentos. Y aquí la historia se termina con 3 acciones, las 3 últimas acciones importantes que la viuda de Warren hace en vida. La primera, colocar ese tomo que acaba de imprimir y contemplarlo y ver que se trata de un buen tomo de 300 páginas del que está orgullosa. Luego, la segunda acción es asegurarse de que ese tomo, que constituye un único ejemplar del que solo hay una copia, se va a publicar después de su muerte, cuando ya no quede nadie de esa familia que pueda recibir la humillación y que pueda sentir el fracaso, tal vez inevitable, que vaya a acompañar a ese volumen. No lo sabe, pero ante esa posibilidad prefiere no saberlo y que esa publicación sea póstuma. Y ya la última acción de todas es irremediablemente esperar a la muerte. Una imagen clara, impactante, y ya no queda nada más. Ha hecho todo lo que podía hacer, todo ese relato que acabamos de leer y de escuchar ha sido la concatenación de sufrimientos y de vivencias que han llevado a esta mujer a su último cometido, preparar la última obra que se publicará, tal vez, quién sabe, igual tiene éxito, igual se publican otras más. En cualquier caso, dejar dispuesto todo lo necesario para que se lleve a cabo la publicación de un libro de su marido. Y después de eso ya no le queda nada más. Voy a acabar ya rápido porque esto está siendo larguísimo. Me estoy dando cuenta que ya llevamos más de 1 hora. Y no quiero seguir alargando esta agonía porque si hay alguna persona que todavía siga escuchando, seguro ya no está viva.
Si hay alguien que me escucha a estas alturas, está muriéndose ya. Y no voy a seguir prolongando la agonía. Me gustaría destacar, por ejemplo, el título, donde se habla de humillación. El título en inglés está bien traducido, quiero decir, se ha traducido palabra por palabra, tal como es el original en inglés. Y así a priori esa humillación remite a la humillación final de los Northmore, la humillación que ha sufrido sobre todo quien queda viva en ese momento, Lady Northmore, la viuda del escritor, al ver que el último libro publicado póstumamente ha sido un fracaso. Y no solo ha sido un fracaso, sino que ha puesto en evidencia la fatuidad. En un momento dado se llega a usar esa palabra a través de la visión de la viuda de Warren Hope, Lady Hope. Creo que se llega a usar esa palabra precisa, fatuo. Se ha puesto en evidencia cómo, y eso la llena también a Lady Hope, no solo de, de satisfacción, sino hay un regocijo sardónico en todo eso, porque el mensaje que subyace es qué necesidad había. Entonces esa humillación, claramente, por un lado, nos remite al final, al último libro póstumo de Northmore. Pero también al principio, pues una podría pensar que es la humillación que los Northmore ejercen sobre la otra familia rival, sobre Warren Hope y su mujer Lady Hope. Porque parece, sobre todo, que este hombre, Lord Northmore, el principal motivo para seguir viviendo es poner en evidencia una especie de humillación, de degradación, para que Lady Hope, que en su momento, en su juventud, le rechazó, termine admitiendo que se ha equivocado, algo a lo que ella no está dispuesta a ceder. No solo no lo cree así, no solo está convencida de que se casó con el que tenía talento, aunque no se le reconozca, sino que en ningún momento ella ha cuidado que no mandar algún tipo de señal de ese tipo, porque Lady Hope, del mismo modo que Northmore está determinado a conseguir éxito literario solo para vengarse de esa mujer que lo rechazó, Lady Hope está también determinada a restablecer el honor de su marido. Digamos que hay algo que tienen en común varios de los personajes principales, tanto Northmore como la viuda de Northmore, que se empeña en publicar esa obra con la intención de ensalzarlo más, aunque luego fracase, y también, por supuesto, Lady Hope. De esas dos parejas, la única persona que no muestra esa determinación es Warren Hope, y de hecho puede que ahí ahí residan todas las respuestas de esa falta de reconocimiento, porque en varias ocasiones en el relato se insiste en esa indiferencia, ¿no? Es una persona a quien no le interesa, no le quita el sueño ese fracaso, y no le parece mal, y se muere tranquilo, por así decirlo, y no guarda ningún tipo de rencor a quien se supone que era su rival literario.
Entonces es curioso, ¿no? Esta determinación que corroe a todos los personajes, tal vez después de todo, es curioso, paradójico, pero el personaje menos perjudicado, el que menos sufre al final, es el personaje en que parecería que tendría que tener más motivos para estar deprimido. Yo creo que el personaje que menos sufre es Warren Hope. Ya digo, se insiste varias veces en su indiferencia, mientras que Lady Hope sufre porque cree que no se le reconoce como debe y luego pues Northmore también está preñado de ambición, de sed de venganza a su modo, y luego la viuda pues de otra ambición, de que siga creciendo su fama. Y ya la segunda cosa que querría señalar es que al final resulta conmovedor cómo Lady Hope entiende esa desdicha de la que entiende y se conmueve y le entristece la desdicha de los Northmore al final. Esa humillación que se ve clara al final y de la que Lady Northmore es consciente, cuando Lady Hope está frente a ella, esa escena, la penúltima escena, cuando va a la casa de Lady Northmore a anunciarle que tiene la intención de publicar sus cartas, la bajeza, la tortura y todo el sufrimiento que ella ve en Lady Northmore la disuade de publicar al final esas cartas. Y no solo la disuade de publicarlas, sino que se conmueve tanto que él decide quemarlas para que no haya pruebas. Y esto digo que es conmovedor y a la vez es comprensible porque Lady Hope conoce a la perfección esa humillación y conoce el fracaso. Y cuando lo ve en otra persona, incluso si Lady Hope ha deseado, ha anhelado hasta la tortura ese fracaso, ver fracasar a Lady Northmore, incluso si ella ha deseado eso tanto, cuando lo ve, lo reconoce tan bien, porque ella lo ha sufrido en sus propias carnes, que no quiere alargar y abrir todavía más esa herida. Y hay imágenes en un momento dado, literalmente dice que Lady Hope a los Northmore los vio débiles y chatos. Es decir, de alguna forma se han encogido ante ese fracaso, ellos que han sido tan grandes y que está también presente en el relato, esa palabra, grandeza. Y hay otra expresión llamativa que es, en esa escena, Lady Hope siente que Lady Northmore, su enemiga, hasta ese momento, de pronto se vuelve una hermana de viudez. Aparece esa expresión en esa escena. Y bien, yo termino aquí, del mismo modo que Lady Hope no quiso extenderse y seguir hundiendo el dedo en la llaga. Yo no voy a seguir expandiendo este sufrimiento que supone escucharme durante, yo qué sé, demasiado tiempo. Bien, hasta la próxima, que no sé si habrá una próxima.